Alexandra, nos oyes, nos escuchas, ¿qué tal estás? Muy bien, Adrián, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar hoy aquí y compartir con los y las seguidoras de Simple Política eh, pues esta explicación que espero que sea simple para que sea simple política sobre un tema tan complejo como la apatridia. Pues sí, la verdad que como siempre nosotros, como cuando entrevistamos a alguien, sea en el podcast, sea para nuestro canal de YouTube, para Twitch, siempre yo creo que la única orden, entre comillas, que decimos es, oye, va a ser rollo profe y va a ser que sea lo más simple posible. En este caso seguro que lo conseguimos. Alexandra Semeriak es politóloga experta en migraciones y asilo y es miembro de la Red Europea sobre apatridia. Y sobre la apatridia, que es una palabra, por cierto, que cuando la estaba poniendo en redes sociales, según el corrector automático, no está bien dicho. Entonces, no sé hasta qué punto esa palabra, ya empezamos mal, es decir, debe ser un concepto tan desconocido que hasta el corrector de Word y el corrector automático me dice que está mal, pero que si nos suena de algo, yo lo estaba presentando como que la patridia, el ser apátrida, ahora me vas a corregir segurísimo, es no tener nacionalidad, ¿no? No sé, vamos a empezar por lo más simple, es decir, ¿qué es exactamente ser una persona apátrida? Sí, bueno, tienes razón. Siempre me pasa también cuando escribo artículos relacionados que apatridia me lo marca como incorrecto, mientras que apátrida sí que lo reconoce como correcto. Entonces, bueno, yo creo que para poder hablar de apatridia y de lo que es, creo que es importante situarnos primero un poco en el marco legal internacional. Cuando hablamos de derechos humanos, de los derechos de las personas, sobre todo en el ámbito político y social, nos solemos referir a convenios y a tratados internacionales para justificar pues, que haya una necesidad de garantizar el acceso a ese servicio o ese derecho como persona. Y podríamos decir que el documento de referencia a nivel internacional, el documento marco, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948. Y en esta declaración se manifiesta que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Como bien decías, las personas apátridas son aquellas que no tienen ninguna nacionalidad. Además, en el marco de Naciones Unidas pues, se han adoptado dos convenciones referentes a este tema, una en 1954 sobre el Estatuto de las Personas Apátridas y una en 1961 para la reducción de los casos de apatridia. Pero a pesar de la existencia de este marco legal internacional, hoy en día todavía aproximadamente 10 millones de personas en el mundo no tienen ninguna nacionalidad. Es decir, como tú introducías, no son reconocidas como nacionales ni como ciudadanas de ningún país del mundo. Y esto es a lo que se refiere el término de apátrida. Y... pero a lo mejor es una... O sea, yo creo que te voy a hacer muchas preguntas tontas, a lo mejor son un poco tontas, pero... ¿cómo llega una persona a ser apátrida? O déjame decirte de otra manera. ¿Una apátrida nace o se hace? Es decir, ¿naces apátrida o es algo que por circunstancias que ahora nos puedes comentar uno encuentra esa situación de apátrida? Bien, se pueden dar las dos situaciones. Una persona puede nacer apátrida o una persona puede convertirse en apátrida. En la mayoría de casos, una persona adquiere la nacionalidad cuando nace, en base a dos principios jurídicos que pueden sonar complicados, pero no lo son. Son el ius sanguinis y el ius solis. El ius solis se refiere al derecho de una persona de adquirir la nacionalidad del territorio del país en el que nace. Por otro lado, el ius sanguinis se refiere al derecho a adquirir la nacionalidad de los progenitores, del padre o de la madre, o sea, heredando la nacionalidad de ellos. No obstante, pues hay situaciones o factores que pueden influenciar en la aplicación de estos dos principios. Por ejemplo, pueden existir incongruencias entre las leyes de nacionalidad que pueden provocar que bien una persona nazca apátrida o que una persona se convierta en apátrida si se desplaza del país de origen de donde tenía una nacionalidad o de donde los padres tenían una nacionalidad. Puede darse también por la privación de la nacionalidad por parte del Estado por haber incurrido en alguna actividad que el Estado puede considerar que afecte la seguridad del país y por ello la consecuencia es que se le prive de nacionalidad a la persona.
También puede ser que una persona no pueda demostrar la pertenencia o el vínculo a un país o un estado. Por ejemplo, en países donde haya dificultades para acceder al registro de nacimiento de los menores, muchos padres, ya sea por motivos económicos, porque viven en zonas rurales donde no hay este servicio y entonces no optan o no pueden registrar el nacimiento de sus hijos o de sus hijas. En el momento en el que esta menor o este menor quiera acceder a la nacionalidad del país donde ha nacido, no podrá demostrar que tiene ese vínculo y que ha nacido en ese país. Entonces eso también puede causar la apatridia. Otro motivo principal es la discriminación que existe por motivos de raza, de etnia, de religión, de idioma y de género. Algunos estados implementan leyes que pues se refieren al acceso de la nacionalidad que excluye a grupos específicos. De hecho, la mayoría de personas apátridas en el mundo pertenecen a minorías étnicas. Conocemos seguramente la mayoría de personas, porque sí que ha salido un poco más en los medios de comunicación, el caso de las personas rohingya perseguidas en Myanmar. Es un colectivo que es apátrida y que además es una minoría étnica de la región. En cuanto a discriminaciones, también más de 20 países en el mundo actualmente discriminan a las mujeres en lo que es la transmisión de la nacionalidad a los hijos e hijas. Es decir, las leyes de nacionalidad de estos países no permiten que las mujeres puedan pasar su nacionalidad en igualdad de condiciones en comparación con los hombres. Es decir, si el padre está desaparecido, si el padre ha fallecido, el padre es apátrida, la madre no podrá pasar la nacionalidad y entonces los hijos serán apátridas. Y otra causa mayor de la apatridia es la sucesión de estados o la creación de nuevos estados o cambios de fronteras. En estas transiciones, grupos específicos, sobre todo también minorías étnicas, raciales y religiosas, pueden quedarse fuera de la nacionalidad del nuevo estado que se crea. En Europa justamente tenemos muchos ejemplos relacionados con esta causa por la desintegración de la Unión Soviética, por ejemplo. Alrededor de unas 300.000 personas en los países bálticos, concretamente en Letonia y Estonia, carecen de nacionalidad, son consideradas no ciudadanas de estos dos países. También afecta a muchas personas en los países que formaban la antigua Yugoslavia y, sobre todo, en este caso, afecta a personas del colectivo romaní. Y en España, pues un poco más de lo mismo. La mayoría de la población reconocida como apátrida proviene del Sáhara Occidental, que fue colonia y luego la provincia número 53 de España. Oye, pero ahora estabas hablando tú de 300.000 personas en los países bálticos. Es decir, estamos hablando de países de la Unión Europea, no estamos hablando de un sitio recóndito. En España también, si no me equivoco, en toda Europa suman 500.000 de personas apátridas. Entonces, yo lo que te quería preguntar, cuando eres una persona apátrida, ¿cómo lo notas en el día a día? Es decir, porque nos puede parecer anecdótico el decir, vale, no tengo un pasaporte, no tengo una... Que anecdótico, ojo, que ya suena grave, pero en el día a día... ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué derechos pierden? ¿Qué no puedo hacer si no tengo nacionalidad? Bien, esto dependerá mucho también del país donde se encuentre la persona apátrida y si ya está reconocida como apátrida o no. Hay países dentro de la Unión Europea y también en el mundo que tienen implementados procedimientos para la determinación del estatuto de apátrida siguiendo las convenciones de Naciones Unidas. Pero es verdad que hay muchas personas en el mundo y por eso también hablamos de números aproximados que son apátridas pero no están identificadas como tal, es decir, no tienen un documento que diga que esta persona es apátrida. Entonces, el acceso a los derechos más básicos variará también en relación a si ya está identificada como apátrida o no. Pero la consecuencia más clara y más directa es que las personas apátridas no tienen garantizadas los accesos a los derechos básicos como la educación, la salud, la propiedad, el trabajo, el derecho a voto, el derecho al matrimonio,
el derecho a tener una cuenta bancaria, es decir, de los derechos del disfrute y ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, hasta los culturales y sociales más fundamentales. En el caso de, por ejemplo, de los bálticos que comentabas también, del número de personas, sí que, por ejemplo, las personas están identificadas con un documento que dicta que no son ciudadanas del país, de Letonia o de Estonia, y tienen limitados sobre todo sus derechos políticos y civiles. Sin embargo, sí que, por ejemplo, el documento garantiza el derecho al trabajo, pero no en el resto de derechos no es en igualdad de condiciones a las personas que sí tienen una nacionalidad de los dos países. Entonces, bueno, al final es una situación de una clara vulneración de derechos humanos y una situación que ACNUR, por ejemplo, ha calificado como una de las situaciones más vulnerables que pueden existir en el mundo. Claro, yo aquí una de las cosas que te quería preguntar, ya que normalmente hablamos de política, y tú estás hablando que desde organizaciones, como por ejemplo ACNUR que acabas de comentar, tratan de luchar o para tratar de favorecer la situación de este colectivo, de este 500.000 en Europa que no tiene nacionalidad. Yo te quería preguntar, o sea, te lo voy a preguntar, ya sé que no me vas a contestar así, pero ¿quién tiene la culpa? Es decir, ¿quién puede hacer algo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se reclama desde asociaciones que buscan, es decir, si no tiene nacionalidad, ¿qué se le puede hacer? ¿Qué dicen esos convenios? ¿O qué se reclama para este 500.000 de personas solo en Europa que no tienen, que son apátridas? Bueno, yo creo que como venía también introduciendo, hay una falta de identificación de las personas para poder dar soluciones y poder, sobre todo, implementar políticas que protejan a las personas apátridas y políticas que reduzcan los riesgos y nuevos casos de apatridia dentro de los estados. Es importante que haya una buena identificación de estos casos y para ello es necesario que se recopile información de manera eficiente, constante y uniforme y que los organismos que trabajan en relación a los censos, por ejemplo, de población y organismos que trabajan con colectivos, por ejemplo, desplazados, que en el marco del cual pues también puede haber gran riesgo de apatridia, pues que utilicen criterios de categorización que sean iguales, porque sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel europeo y a nivel de España nos encontramos con datos referentes a la apatridia, pero estos datos muchas veces son incongruentes o son diferentes entre ellos. El Eurostat, por ejemplo, dicta unos números, mientras que la Oficina de Asilo y Refugio en España dicta otros y ACNUR habla de otros números. Entonces es importante que cualquier iniciativa de protección y de reducción de casos de apatridia parta de una correcta identificación de las personas. Más allá de la identificación, ¿quién puede hacer algo? Pues los estados. Al final, el acceso a una nacionalidad va a depender de las leyes que existan a nivel nacional y es una competencia de los estados. Entonces, aquí sí que es la voluntad política de poder implementar primero procedimientos para la correcta identificación de las personas apátridas y a partir de la identificación facilitar el acceso a una nacionalidad a aquellas personas que carezcan de ella. A nivel de España, por ejemplo, dentro de la Red Europea para la Apatridia, como decías, de la cual soy miembro, que es una red de organizaciones a nivel regional que trabaja para las personas apátridas, para defender sus derechos mediante el desarrollo pues, de propuestas de leyes y políticas a través de la sensibilización y la capacitación. Y desde esta red, una coalición de entidades, organizaciones y personas a nivel estatal, hemos estado desarrollando lo que son un listado de propuestas políticas para la reforma del reglamento que existe en España para la identificación de personas apátridas y para la protección de las personas que están dentro de nuestro territorio. Esto lo hemos hecho en el marco de una campaña que se llama Desplazamientos Apátridas
que lanzamos justamente la semana pasada, y en el marco de esta campaña pues lo que queremos es que la legislación nacional pueda ser eficiente en la protección y en la reducción de casos de apatridia. Como antes hablábamos de cómo afectaba la apatridia en el día a día a las personas, pues aquellas personas que están en España y que solicitan ser reconocidas como apátridas porque no tienen ninguna nacionalidad, deberían tener derecho, como por ejemplo también las personas refugiadas, a asistencia jurídica, a interpretación en los casos que sea necesaria, a que los procedimientos cumplan los plazos que están establecidos dentro de la legislación, porque la legislación, el reglamento prevé que las solicitudes se resuelvan en un plazo de 3 meses, y actualmente la mayoría de casos se resuelven en un plazo de mínimo 1 año, sino 2, que es aumentar pues el tiempo en el cual la persona se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Otra de las mejoras que se pueden implementar a nivel, por ejemplo, de nuestro estatal, es que el acceso a la nacionalidad se pueda garantizar en el menor tiempo posible. Actualmente las personas que son reconocidas como apátridas, que no tienen ninguna nacionalidad, deben esperar 10 años tras ser reconocidas para poder acceder a la nacionalidad española. Teniendo en cuenta que hay excepciones dentro de la legislación española para poder acceder a la nacionalidad, como por ejemplo convenios con países de América Latina, o por ejemplo también Filipinas, para poder acceder a la nacionalidad al cabo de 2 años, sería lógico que unas personas que son reconocidas como apátridas, y sobre todo en el caso de España, cuyo origen pues es del Sáhara Occidental, que tuvieran un tiempo también reducido para poder acceder a la nacionalidad española. O sea, que se trataría de eso, ¿no? O sea, lo que se busca es, ya que directamente no te puedo dar la nacionalidad, darte algo así como esos permisos o esos servicios básicos, o sea, no sé si llamarlo permiso de residencia, pero que se te reconozca para luego, con los años y siguiendo un poquito, como tú dices, con condiciones un poco más ventajosas, pero siguiendo el procedimiento de la ley de extranjería, acabar saltando a la nacionalidad, que al final, claro, es la principal diferencia entre los que a lo mejor tienen la nacionalidad alemana y está esperando tener la nacionalidad española, y el que no tiene nacionalidad, porque claro, cuando habláis de, en esta campaña que nos presentabas, protección plena de las personas apátridas, básicamente es como, vale, la nacionalidad estaría genial, pero por lo menos que pueda tener una propiedad, que pueda tener una cuenta bancaria, que pueda ir al médico, ¿no? Supongo que es como... hay un mínimo, por lo menos un mínimo, ¿no? Exacto, y eso parte pues de ser identificada como tal. Un documento de identidad es clave. Actualmente el reglamento que existe en España no prevé que sea obligatorio que se identifique a la persona como solicitante de apatridia. Muchas personas apátridas puede ser que tengan algún documento de identidad, pero muchas otras puede ser que no. Y mientras están a la espera durante 1 año, 2 años o más a que se resuelva su caso, no estarían documentadas. Entonces eso imposibilita que puedan acceder a cualquier otro derecho. Incluso para un curso de castellano o de catalán necesitas un número de NIE para poder inscribirte en el curso, o un documento con el cual te puedan identificar. Entonces, obviamente esa es la base para poder acceder a cualquier derecho, para poder empadronarte, para poder hacerte una tarjeta sanitaria, para poder abrirte una cuenta bancaria, y para poder pues progresar y acceder a los derechos que deberías tener como persona. Sí. Oye, y cuéntame una cosa, porque el 8 y 9 de junio precisamente esta red europea organiza un congreso, una conferencia en la Complutense de Madrid, o sea, aquí en España, y cuéntanos un poquito exactamente, o sea, no sé cómo decirlo, es decir, ¿qué se busca en la conferencia? Y volviendo un poco también a la política, es decir, ya sé que te he preguntado qué hay que hacer, pero no sé qué esperáis de los partidos políticos, de... no sé cuál es el reclamo, si es más mirando hacia la Unión Europea... Bien, la conferencia, como tú decías, tendrá lugar el 8 y 9 de junio en Madrid. Está organizada por la Red Europea sobre Apatridia junto con la Fundación CEPAIM.
y la conferencia es poder abordar la apatridia en Europa en general, a nivel regional, pero dando espacio a poder hablar de casuísticas particulares dentro de la región europea. Lo que se pretende es que se pueda hablar de las deficiencias en materia de protección y, sobre todo, pues reclamar ese derecho universal a una nacionalidad. La conferencia tendrá unos paneles que serán genéricos, que servirán para poder abordar la apatridia como una cuestión prioritaria de derechos humanos en Europa y en la búsqueda pues, de esta respuesta integral, como es el caso, por ejemplo, de España que te comentaba, con estas reformas que reclamamos en el marco de la campaña Desplazamientos apátridas, pero también poder identificar buenas prácticas que ya se han implementado en Europa y poder compartirlas con el público en general, a nivel de sociedad civil y a nivel también político, porque obviamente pues, los cambios vienen a través del compromiso de los partidos políticos y de las propuestas que se hagan de reformas de leyes para las siguientes legislaciones. Entonces, en el marco de la conferencia habrá una serie de talleres en inglés y en castellano, en los cuales pues, abordarán temáticas más específicas. Por ejemplo, una parte crucial de la conferencia es poder compartir las experiencias de personas afectadas directamente por la apatridia, poder dar ese espacio también de participación social y política a las personas que bien han tenido estas experiencias y que son activistas en la materia, y personas que además han iniciado proyectos propios de organizaciones formadas por personas apátridas o lideradas por personas apátridas, ya que al final poder entender qué necesita ser mejorado o qué es lo que no está funcionando bien solo se puede hacer si es a través del conocimiento de causa de lo que han sufrido las personas afectadas por la apatridia. Por otro lado, pues hablaremos también de la cuestión de las personas de origen saharaui en España, concretamente, y, por ejemplo, uno de los paneles abordará también la cuestión de la invisibilidad, digamos, de las personas apátridas en los medios de comunicación, concretamente pues, en España, y cómo se aborda la materia y la falta de información que existe, ¿no? de qué es, cómo afecta, qué necesita ser mejorado y, sobre todo, cómo hablamos de las personas apátridas, pero no cómo hablamos de, sino cómo hablamos con las personas apátridas y cuál es el espacio que deberían tener y el derecho de poder contar su historia pues, desde la perspectiva que consideran como relevante. Joder, o sea, tenéis trabajo, por así decirlo, sobre todo en dos sentidos, a la hora de presentar todo esto y que llega a la ciudadanía, porque es verdad que, ya te digo, más allá de saber qué es una patria o que nos suene un poquito, es verdad que toda esta situación y todo lo que implica es bastante desconocido, sobre todo porque, vale, la realidad es que hay 500.000 de apátridas en Europa, pero es verdad que si no nos toca de cerca, es algo que muchas veces queda como algo así desconocido, pero que realmente, como decimos, 8 y 9 de junio en la Complutense de Madrid tenéis esa conferencia, y que por supuesto nosotros cualquier cambio que haya sobre la situación, especialmente en España, sobre los apátridas, pues estaremos súper atentos. Alexandra Semeriac, politóloga experta en migraciones y asilo, ha sido un placer, muchísimas gracias por contarnos más sobre la apatridia, sobre los apátridas. Voy a intentar dejar de usar apatridia para que el corrector de Word no me eche la bronca, así que vamos a hablar de apátridas, y sobre todo, bueno, pues más que, iba a decir muchísima suerte, pero sobre todo mucha fuerza en esto que estáis luchando porque os hagan caso, especialmente lo que tú dices, ¿no? Los países, los estados y al final la política. Como digo, Alexandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Adrián, sobre todo a Simple Política, por dejar este espacio y poder hablar sobre apatridia y poder compartir nuestro trabajo en el marco de la campaña Desplazamientos apátridas, y obviamente pues estáis más que invitados a participar en la conferencia y a conocer las historias de personas apátridas a través de nuestra campaña en la webcast compartido. Bueno, muchísimas gracias a Alexandra, muchísimas gracias. Adiós.